Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? La gente que está ahí en línea, ¿me oye bien? Sí, ¿no? Bueno, pues vamos a ir con el tema, vamos a acabar el tema 2, vamos a ver el tema 3 y vamos a ver preguntas de examen en relación con los temas 2 y 3. Bueno, otro día vimos un poco las propiedades. En cuanto a... Hay una cosa que es importante tener en cuenta, las limitaciones de la media aritmética. Recordar que el tema 2 era índices de tendencia central, ¿no? Entonces, una cuestión que tenéis que tener en cuenta es que si los datos están agrupados, sí, pero hay algún intervalo, normalmente o el superior o el inferior, que está abierto, es decir, que no indica cuál es el límite, ahí no se puede calcular la media aritmética, tendréis que calcular la mediana, ¿vale? Porque para calcular la media aritmética, si os fijáis en la fórmula, necesitáis todos los datos, ¿sí? Si faltan datos, no podéis calcular la media. También tenéis que verificar si los datos, ¿no? Si hay algunos datos que sean extremos, ¿no? Que digamos que sean asimétricos, ¿no? Normalmente lo que se debe hacer es ver si esos datos extremos, porque puede haber ocurrido un error, que tú cuando introduces los datos en la base de datos te equivocas y pones un número raro, ¿sí? Entonces lo modificas. O si no es un error, si tienes muchos datos que son extremos, no debería utilizarse la media tampoco, debería utilizarse la mediana. Esas serían las excepciones. Es decir, ¿no? Imaginaros, ¿no? Pues si tenéis, imaginaros una persona, ¿no? Pues si hay 6 exámenes y saca 5, 6, 5, 6, 6 y tenéis después 0. ¿Sí? Si el 0 lo introducís dentro de ¿no? Lo que es el cómputo del cálculo de la media, pues te va a bajar mucho la calificación. Es un dato extremo, no sería adecuado calcular la media cuando tiene en datos extremos, por ese motivo, porque entonces se erra, ¿vale? El siguiente, voy un poco rápido para intentar dar los temas 2 y 3 ya y ver las preguntas de los exámenes relacionados con esto, ¿vale? ¿Ok? La mediana es simplemente es otro índice de tendencia central, pero la mediana lo que te indica es el valor que deja por debajo de sí el 50% de los datos, ¿no? Se calcula, por lo tanto, para variables ordinales, cuasi cuantitativas y cuantitativas. No cualitativas, no puedes calcular la mediana si la variable es cualitativa, porque tienes que ordenar los valores de mayor a menor. Si son datos cualitativos, no los puedes ordenar de mayor a menor, ¿sí? Eso muchas veces lo preguntan en examen, que calcule la mediana, ¿no? O te preguntan por datos cualitativos, no puedes calcular la mediana. Después, como acabamos de decir, en la excepción de la media aritmética, cuando los datos son asimétricos, ¿sí? la utilizaremos cuando la distribución es muy asimétrica, ¿sí? Aunque sean datos cuantitativos. ¿Por qué? Porque los datos extremos no le afectan, ¿vale? ¿Qué representa la mediana? La mediana es el valor que deja por debajo de sí el 50%. Te dice, no puedes hacer el examen de datos 1 y dice, no, pues el 50% de la gente sacó menos de un 6. Máxima nota un 6, del 6 para abajo, el 50%. Quiere decir que el otro 50% está por encima del 6. Esa es la idea de la mediana. Bueno, esto es si tenéis datos, ¿no? Aislados, 1, 2, 3, 4, 5, si no están agrupados, pues la mediana va a coincidir con el valor central, ¿no? Porque simplemente es el valor que deja por debajo de sí el 50% de los datos. Si los datos son pares, pues suma los dos del medio y le saca la media, ¿no? Esa sería la mediana. Esto que os estoy diciendo de índice de tendencia central, esto lo tenéis aquí en la página 2 del formulario, ¿veis? La mediana para datos pares y para datos impares, ¿vale? Para datos agrupados tenéis que aplicar la formulita esta que tenéis aquí, que bueno, que esa la vemos en cualquier ejercicio de examen si tenéis problemas. Lo dificultoso de la mediana, dice aquí, hay una pregunta aquí, M Franco 116 dice, entonces la mediana coincide con el percentil 50, correcto.
La mediana coincide con el percentil 50, con el decil 5, con el centil... ¿Cuál? Eso, centil y percentil lo mismo, 50. ¿Y con qué? Y con el cuartil 2. ¿No? Bueno. Sí, Franco. M. Franco 116. ¿Sí? Vale. Bueno, ahora lo vemos un poco eso, porque eso es lo que le ha preguntado desde la medida de posición. ¿Vale? Muy bien. Bueno, la fórmula de la mediana realmente lo complica. Lo difícil de la mediana hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, para el cálculo de la mediana con datos agrupados en intervalos, tenéis que transformar siempre los intervalos en límites exactos. ¿Sí? Para poder calcular la mediana, porque en realidad la mediana asume, ¿sabes?, una continuidad, homogeneidad de la distribución de los datos, aunque no se diga aquí, ¿no? O sea que tenéis que traducirlo a datos exactos, ¿sí? Límites exactos, ¿vale? Y después lo difícil, una vez que tenéis que tener claro con lo que se llama el intervalo crítico. El intervalo crítico es el intervalo en el que se encuentra la mediana. Entonces tú, una vez que ya sabes, ¿no?, cuál es el 50%, pues te pones a contar, ¿vale? Ahora después lo vemos si queréis en un examen. Una cosita. Sí, una duda aquí. Una duda. Si tienes la frecuencia absoluta acumulada y no tienes la frecuencia absoluta, Bueno, puedes sacar la frecuencia absoluta de la acumulada, restando, ¿no?, restando un valor menos del anterior. Si te da solamente la acumulada. ¿Me entiendes? O sea, tú imagínate, yo tengo... Pero después no me sale. Tú tienes aquí, por ejemplo, valores, ¿no? Tú tienes una variable que se llama x sub i, ¿no? Y bueno, tienes un ratón, disculpar la gráfica, ¿no? Los valores son 1, 2, 3, ¿vale? Sí, 4, sí, ¿vale? Hasta el 4, ¿vale? Y aquí voy a ponerte la frecuencia acumulada, ¿vale? ¿Sí? Del 1 había 10, ¿vale? Hasta el 1, 10. Hasta el 2, 30. Hasta el 3, 50, ¿sí? Y hasta, ¿cuánto llevo ya? 80, ¿no? Y hasta el 4, 70. Vale, tú dices que sale a 70, 50. Entonces yo digo la frecuencia, ¿no?, absoluta, de cada uno de ellos, ¿no? Pues de 1 va a ser 10, ¿no? ¿Sí? De 2, 20. Ah, vale, ya lo entendí. De 3, 20. de 3 a 20. Ah, no, 30. 10, ¿no? 10 más 30. A ver, 10 No sé, decídmelo. 10, ¿seguro? No, Venga, no sé, que yo no lo sé cuánto es. Vamos a ver, el 10 ¿de dónde ha salido? Porque el 10 significa, ¿no?, que de 1 a 1 o menor de 1, la acumulada había 10. Por lo tanto, ¿cuántos hay? 10. Ahora te dice 2 o menor que 2 hay 30. ¿No? Pues si había 10 de 1, pues estos son 20. De 30 menos 10, ¿no? Ahí de 3 o menor de 3 son 50. ¿No? Pues si hasta aquí había 30, pues aquí hay 20. ¿No? Ya. Pues no enfadarse, Sí, enfado, no enfadarse, relax. Esto es un 7, ¿vale? Esto es un 7, 20, ¿no? ¿Vale? Ya tienes aquí, ¿ves? La frecuencia absoluta. Ahora, si yo pregunto cuál es la mediana de esto, ¿qué? ¿Cuál es? Ya estamos ya liados, ¿no? Pues tendría que buscar el valor que deja en intermedio, ¿no? Que estaría más o menos... Lo primero que tenéis que calcular es el 50%. ¿Cuántos datos tenemos aquí? ¿Cuántos tenemos? Datos, no, frecuencia total. ¿Y cuánto es la suma? No tiene que hacer nada. La suma, los datos totales es el último valor de la frecuencia acumulada. 70, ¿no? El 50% de 70, ¿cuánto es? 35, muy bien, veo, bien, muy bien. 35, por lo tanto, la mediana va a ser mayor o menor que 2. Mayor que 2, ¿no? Aquí me dice, la mediana, 3 sería la mediana. Si yo digo que es 3, ¿sí? Si digo que es 3,
M franco 116, si digo que es 3, ¿sí? Hasta 3 hay acumulado 50. 50 de 70 es más de 35, ¿no? Por lo tanto, la mediana va a estar aquí en medio, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? ¿Ok? ¿Vale? Y ahí sería, bueno, aplicar la formulica, ¿vale? ¿Ok? Esa es un poco la idea. ¿Eh? La fórmula de la mediana, ¿sí? ¿Ok? Venga, vamos a seguir. Hacerlo. Hacer de esto como es siempre. Bueno, venga, los casos especiales. Lo difícil es identificar dónde se sitúa, ¿vale? Los casos especiales, lo que tenéis que tener en cuenta, fijaros, que aquí es donde os habéis quedado aquí un poco así como colgado, ¿no? En este caso, mira, cuando se trata de una distribución de frecuencia, pero los datos no están agrupados en intervalos, como los datos son unitarios, la amplitud va a ser 1, ¿sí? ¿Vale? Entonces, aquí no están agrupados en frecuencia, lo que tenéis son datos unitarios, ¿vale? Y no se puede calcular la mediana cuando los datos están agrupados en intervalos y el intervalo, el que está abierto, es el que está en la mediana, ¿vale? Bueno, ¿qué es la moda? Todo el mundo va a la moda, ¿no? A la moda, ¿no? Pues la moda, ¿qué es? Lo que, ¿no? Es más frecuente, ¿no? ¿Sí? O eres un outlier, no te han dicho nunca, eres un outlier, ¿no? Es un valor raro. ¿Sí? Outlier es valor raro. Pues la moda es lo contrario, es el valor más frecuente, ¿vale? Porque la moda, digamos que si se puede aplicar siempre, porque es el valor más frecuente, por lo tanto lo puede aplicar en una variable cualitativa, en una cuantitativa y en una cuasi cuantitativa. Si los datos están agrupados en intervalos, la moda es el valor central, ¿vale? ¿Sí? Dice, esta clase es amodal. ¿Sí? Respecto al color de pelo. Pues eso significa cuando no hay moda, ya que todos los valores tienen la misma frecuencia absoluta, que hay el mismo número de moreno, de morena, de rubio, de calvo, ¿sí? ¿Vale? Eso sería amodal. ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale? Si tiene una moda es unimodal, si tiene dos modas, ¿sí? Es bimodal, si tiene tres modas, trimodal, ¿no? ¿Veis? Fácil esto, ¿no? Vale. Aquí realmente lo importante es que tenéis que tener claro cuándo tenéis que aplicar para qué. ¿Sí? Entonces, si la variable es cualitativa, solo puede calcular la moda. Solamente. Si es ordinal, puede calcular la moda y la mediana. Si es ordinal. ¿Sí? ¿No sabes dónde está eso? ¿No sabes? Te puedes descargar esto, ¿eh? Está al final del tema. Esto es un resumen resumido, extracto, ¿vale? Pero esto lo tienes disponible si quieres, ¿vale? Y las cuantitativas están la mejor, ¿no? La puede calcular las tres, siempre y cuando no se dé uno de los supuestos raros, ¿sí? Que es que estén agrupadas en intervalos, algún intervalo esté abierto, que la distribución sea, ¿no?, asimétrica, ¿sí? ¿Vale? O que haya, ¿sí?, algún valores extremos. En esos tres casos no pueden calcular la media aritmética, ¿ok? Dígame. Aunque sea un intervalo abierto, sí. Sí se le puede calcular la moda. La moda sí, la moda siempre. A no ser que la moda esté dentro del intervalo abierto, porque entonces no lo sé. No valdría, ¿sabes? Porque si el intervalo abierto y dentro del intervalo abierto, ¿dónde más hay? Dice, no, pues moreno, hay, o bueno, ¿no? Rango de edad de 20 a 22, sí, con 15, ¿no? De 23 a 24, 30, ¿no? Y dice, de 25 a 20 abierto, 54. No puede. No sabe si desde el 24, ¿no?, en adelante,
54 datos, puede algún dato ser superior a alguno de los otros dos, ¿entiendes? Entonces la moda la puedes calcular en los intervalos abiertos siempre y cuando, igual que la mediana, la moda o en el caso de la mediana no coincida con el intervalo abierto. Pero esos son ya, sí, ya buscándole ahí. Menos mal que tú no pones el examen. Bueno, no era broma, una broma. Yo, si gasto broma, si me enfadé conmigo, me decía, oye, ya te he gastado broma. Pues bueno, está todo grabado, o sea, hay constancia, ¿no? Medida de posición. ¿Qué es una medida de posición? Que te indica dónde está, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Que es una medida de tendencia central, la que busca un indicador que representa un conjunto de datos en el medio. ¿Qué es una medida de tendencia central? En todo el medio, ¿no? Dice, ¿qué dato está en medio del conjunto de datos, ¿no? Ese es, ¿no? ¿Qué es una medida de posición? Pues te dice con respecto al conjunto dónde está. Está más para abajo, está más para arriba, ¿no? Esa es una posición, ¿no? Pues esto es la idea, es simplemente. Entonces, la medida de tendencia central, por ejemplo, la nota media de un examen, ¿no? De niños, de 30 niños de clase, siempre y cuando se den las condiciones, recordar eso, las condiciones, que muchas veces ocurre que dan los datos agrupados en un intervalo y dejan alguno abierto y ¡guau! Y vais ahí a saco a calcular la media y no podéis, tenéis que calcular la mediana, ¿vale? Y la medida de posición es, ¿no? ¿Qué nota debe sacar un alumno o una alumna para superar al 50% de los compañeros, ¿no? Que eso ¿no? Gusta mucho, ¿no? Eso de estoy con respecto a, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, los índices de posición también se les llama cuantiles, ¿no? Cuánto de para arriba o cuánto de para abajo está. Como estamos en Andalucía, pues hablamos en andaluz, ¿no? Un poquito, ¿no? Informa de la posición relativa del sujeto respecto al grupo de referencia. Esto es importante, ¿no? Si os dedicáis a educación o en clínica, es importante cuando te dicen, ¿no? Si tú eres ¿no? Si eres ¿no? superdotado ¿no? En inteligencia o no, es simplemente que ¿no? Si todo el mundo está aquí, ¿no? Pues, pues está por arriba de esto, está con, ¿no? ¿Vale? Pero claro, es relativo, depende de cuál sea ¿no? la población de referencia, ¿sí? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando estéis trabajando en intervención real como psicólogo o psicóloga tenéis que comparar, tenéis que hacer comparaciones relativas a los grupos de referencia de los sujetos con los que estáis trabajando, ¿no? Que no, ya lo decía Karl Marx, no hay nada más desigual que tratar a todos por igual. ¿Sí? No, porque digo, vamos a repartir dinero en función de la producción, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pero es que yo no tengo maquinaria para producir, bueno, lo cierto. Sí. Eso sería, Pues eso se hace mucho cuando tenéis intervención social, lo veréis, ¿no? En función del número de asistentes al centro de salud. Pero bueno, espérate, vamos a ver, ¿no? Porque no es igual este distrito que este otro, ¿sí? Entonces es importante analizar siempre la posición relativa. Bueno, pues esto que hemos dicho, suelen preguntar siempre de los percentiles, los cuantiles y los deciles, que es lo mismo. Es decir, tú puedes distribuirla, ¿no? Tú tienes una distribución de datos, lo puedes distribuir, ¿no? De 25 en 25%, que serían los cuartiles, de cuarto en cuarto, ¿sí? ¿Vale? Lo puedes distribuir de 10 en 10, que serían los deciles, ¿no? Decil 1, decil 2, decil 3, ¿no? ¿Sí? O lo pueden distribuir por percentiles, 1%, 2%, 3%, 4%, y ya está, así de fácil, ¿no? ¿Tenéis alguna duda de eso? ¿O habéis mirado esto? ¿Esto es de qué asignatura es esto? Motivación. Bueno, entonces estamos preparados. Estamos bien, vamos bien. Bueno, los centiles, ¿no? El 99 son los 99 valores de la variable, lo divide en 100 partes iguales, ¿no? Sí. Y esa es la fórmula de los centiles. Por ejemplo, el percentil 40 es igual a 25. El percentil 40 de una variable, si es puntuación en un examen, si el percentil 40 es 25, quiere decir que el 25,
el valor de 25, la puntuación de 25 en el examen, deja por debajo de sí el 40% de los datos, que sería el decil 4. Muy bien. Muy bien. Esto es lo mismo, ¿no? Cuando, ¿no? Habéis tenido, ¿no? Niño, hijo, hija, ¿no? Ha ido al pediatra, ¿no? Pues su hijo está gordito, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué está gordito? Dice, no, porque, ¿no? Porque el 90% de los niños suelen estar más delgados que su hijo, ¿sí? ¿Sí? O está canijo. Bueno, no te dicen está gordito, está canijo, ¿no? Te dicen, no está, no. Pero ya últimamente no lo dicen. Últimamente ya no lo dicen ese dato, es un dato relativo. Por eso quiere decir los percentiles. O lo pueden preguntar de dos formas, ¿sí? O pueden decir qué valor deja por debajo de sí un porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿no? Te decía, ¿no? ¿Qué valor deja por debajo de sí un 40%, ¿sí? O qué valor tengo yo que buscar, o a qué percentil le corresponde un determinado valor, ¿sí? Eso que os estoy diciendo es simplemente lo que tenéis en el formulario, en el índice de posición, os pueden preguntar por PK o K. PK es el percentil, es el valor que deja por debajo de sí un porcentaje. La K, ¿sí? Es lo contrario. Claro que sí, que te pongo un ejemplo ahora mismo. Por ejemplo, P40 igual a 25, ¿no? Este P40, ¿sí? Yo te estoy preguntando en unos datos, ahora lo vamos a ver en un examen. Directamente vamos a un examen desde aquí. A ver si aquí, seguramente siempre se van a haber preguntas de esto. A ver, algo de aquí. Vale, aquí mira. Fíjate, ¿no? ¿Quién me ha preguntado por un ejemplo? ¿Cómo te llamas? Sara me ha preguntado que ponga un ejemplo, que es menos teoría y más ejemplo. ¿Cuál es el, fíjate, en este examen, que es el examen que todos habéis trabajado duramente, que es el modelo A de febrero de 2020, dice, y me he ido a buscar de donde ponía percentil, ¿vale? ¿Cuál es el percentil? ¿Cuál es el percentil correspondiente a una puntuación de 13,5? ¿Sí? Entonces, lo que te está diciendo, te da una puntuación y lo que te están preguntando es qué porcentaje de gente está por debajo de ese valor. ¿Sí? En ese caso, te está preguntando por la K. ¿Sí? Por la K. La K es la K de la fórmula que tenéis en el formulario. ¿Sí? O te puede decir, búscame el percentil 20, que sería la P sub K, es decir, qué valor deja por debajo de sí el 20%. Vale, pues ya que estamos, vamos a ver esto, ¿no? Muchas veces en los exámenes no tenéis que aplicar fórmula, porque dice, a ver, el percentil, dice, ¿cuál es el percentil correspondiente al valor, a la puntuación 13,5? A ver, 13,5, recordad, ¿no? Que para hacer los percentiles, igual que para la mediana, tenéis que transformar esto, ¿sí? en puntuaciones, en límites exactos, ¿no? Entonces, dice 13,5, ¿no? A ver dónde está, el 13,5. ¿Recordáis que tenéis 17, 19, 14, 16? Pues ¿este cuál sería? 11, 13 y este 8, 10, bien, bien. Y 5, 7, perfecto. Vale, y en intervalos, ¿sí? Los intervalos exactos, los valores de los intervalos, ¿sí? De los límites exactos de los intervalos, sería, ¿no? 16,5, ¿no? ¿Sí? 19,5, ¿sí? Y así, ¿no? 15,5 y 16,5, ¿vale? Menos más 0,5, porque es la unidad de medida en la unidad, ¿sí? Multiplicado eso por... Exacto. Es lo mismo, pero le van añadiendo un decimal. Correcto. Entonces, si me han preguntado por el 13,5, ¿no? Vamos a ver, el 13,5. De menor a más, ¿no? El 13,5 está aquí, ¿no? Justamente ¿no? Es el límite superior exacto de este intervalo, ¿no? ¿O no? ¿No?
Límite superior exacto de este intervalo. Aquí hay un intervalo. Se supone que el intervalo que hay aquí es de 11 a 13, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿No se le suma media unidad de medida? Se le suma al superior y se le resta al inferior. Ah, Entonces, este intervalo era 11-13, ¿no? vale. Entonces el superior es 13,5 y el inferior, es que no lo quiero escribir porque con el ratón, la verdad es que no sé si es mejor, pero ¿vale? Se supone que esto es un 13,5, ¿no? Se supone que aquí debajo hay 11,5, ¿vale? Entonces, claro, dice, fijaros que los valores van de menos a más. Aquí había 4, ¿no? Aquí ya hay 15, ¿no? Y aquí hay 15, ¿no? 15, ¿y cuánto? Aquí 32. ¿Y en total cuánto había? 32 más 9. ¿Mm? 40. Será 41, ¿no? 32 más... no, pues esto es 8. Muy bien. 7 y 1, he dicho yo 9, pero esto es 8. Muy bien, 40. ¿Vale? Por lo tanto son 40. ¿Sí? Entonces, sin hacer nada, ni una cuenta ni nada, solamente entendiendo el concepto, ¿no? Pues, ¿no? 32 de 40, no sé cuánto es. El 80%. Pero si hacemos la fórmula... Vamos a hacer la fórmula, Hagamos pues la fórmula, ya que estamos, ¿verdad? Hay que comprar el libro. Yo he comprado el libro, cómo amortizar esto, ¿no? Mira, estamos aquí, ¿sí? ¿Ves? Estos son los intervalos. Era para que entendieseis la lógica. Entonces, nada, lo primero que teníamos que tener claro que nos estaban preguntando por la K, ¿no? Porque te preguntan por el porcentaje. Si te preguntan por el valor que deja por debajo de sí, un determinado porcentaje sería, ¿no?, la PK. Pero ahora ya te han dado el valor, ¿sí? Entonces te están preguntando por el porcentaje que representa ese valor, ¿sí? Entonces, nada, pues ya la fórmula nos dice PK. ¿Qué es PK? Pues PK, pero yo no sé lo que es PK, vamos a ver qué pone aquí. ¿Qué pone que es PK? PK, ¿qué es? El percentil es K. Solo K. ¿Qué percentil? Denotado por P. ¿Qué es PK? PK está aquí la cara, ¿no? PK, el percentil, ¿no? El valor. Tiene dos fórmulas, ¿no? Tranquila, no pasa nada. No pasa nada. Lo normal es que uno no se entere. Yo, de esto, además, yo recuerdo que la primera vez que me puse a hacer esto de los percentiles, le eché un montón de horas. Y más arriba. ¿Cuándo es la PK? ¿Cuándo es la K? Un lío. Mira, PK es el valor. ¿Sí? Tú tienes un valor y quieres saber qué porcentaje hay por debajo de eso. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, te pueden preguntar dos cosas. O que obtengas el valor, ¿sí? O te dan el valor y tienes que obtener el porcentaje. ¿Sí? ¿Vale? Entonces yo voy al dietista, ¿no? Y digo, mira, ¿cuánto peso? Está gordito, ¿eh? Sí. ¿Por qué estoy gordito? Porque le doy el valor. ¿Sí? Eso es PK, es el valor. Y la K es el porcentaje, ¿sí?, de gente que hay más de la que yo. Mucho. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Entonces, el PK que tienes aquí, ¿sí?, es el valor que te dan, ¿no? ¿Vale? El valor ya lo tienes, que te decían que era el valor 13,5, ¿vale? Menos, dice, el límite, ¿no? El límite, ¿no?, exacto del intervalo, ¿no? ¿Sí? 13,5, ¿no? ¿Sí? Por NC, ¿esto qué es? NC, yo no sé lo que es. A ver qué pone aquí, NC. Del intervalo crítico. ¿Cuánta gente había aquí? ¿17? No. ¿No? 7. ¿Vale?
¿Sí? Claro, porque ellos lo que han hecho ha sido identificar que el intervalo crítico es este. Nosotros, antes, sin aplicar fórmula, nos cortamos la cuenta hasta aquí, pero como se trata de una variable cuantitativa, ¿no? Lo han transformado en intervalos exactos, el intervalo crítico es este, ¿entiendes? Por eso el límite inferior exacto es 13,5 y el valor absoluto es 7. ¿Entiendes? ¿Vale? Dividido entre, que es NC, que yo no sé lo que pone, NC que pone aquí, que es la frecuencia absoluta del intervalo crítico. ¿No? ¿Esto qué? Este 3 que está aquí, ¿qué? I. ¿Eh? La amplitud del intervalo. ¿Y cómo sé yo la amplitud del intervalo? La diferencia, ¿no? ¿No? Pero 16 menos 14 es 2. Entonces, ¿por qué pone 3? Porque la diferencia, ¿sí? la I, la amplitud del intervalo, si recuerda la clase anterior, os comenté que la tenéis que calcular por la diferencia de los límites exactos. Si lo hacéis con los límites informados o aparentes, os va a dar uno menos, ¿vale? Yo lo estoy haciendo como ¿sí? ¿Cuál es la lógica? Tú no tengo ni idea, me pongo a ver, ¿esto qué? ¿Ahora qué viene? Esto ya lo hemos puesto, ¿no? El 7 ya sabemos lo que era, ¿no? ¿Esto qué es? 32. Pone aquí ND, la frecuencia absoluta acumulada por debajo del intervalo crítico, ¿no? Si este era el intervalo crítico, la frecuencia absoluta acumulada por debajo del intervalo crítico es esta, ¿no? ¿Sí? 32. ¿Ves? ¿Sí? Partido por, bueno, n, que es el total, que es 40, ¿no? Y eso lo multiplicas por 100, ¿no? ¿Vale? Y después hace toda esta cuenta, pues dice que es 80. ¿Vale? ¿Sí? ¿Más o menos habéis entendido eso? Vale, si lo habéis entendido pero nunca lo habéis hecho, realmente no lo habéis entendido, ¿vale? Tú te crees que lo entiendes, hasta que no lo hagáis, de verdad, hasta que tú no te enfrentas a hacerlo, no lo sabes, ¿vale? Había una pregunta más. El 7, muy bien, bueno, pues tú levantas la pregunta. Aquí pone, hay 7 y aquí pone NC, ¿no? ¿Ves? ¿Qué pone aquí NC? ¿Tú tienes el formulario? Ajá. Bueno. Vale, tenéis que venir siempre con el formulario y la calculadora. Siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que vaya a poder llevar al examen. Os tenéis que acostumbrar a resolver los problemas, incluso con el examen. ¿Qué es lo que uno resuelve los exámenes? Con el libro. ¿A que sí? ¿A que sí? No, pues así no. Tenéis que hacer los exámenes solo con el formulario y la calculadora, que es el instrumento de trabajo que vais a tener para el examen, ¿sí? Porque si no, cuando estén en el examen, dice, ¿tú y el libro dónde está? ¿No? ¿Vale? Pues ya te la apañas. Tú tienes el formulario, por eso es por lo que yo estoy diciendo. Exactamente, por eso si te das cuenta yo no digo, sino digo, ¿esto qué es? ¿De cuánto? ¿Sabes? Para que entendáis un poco cuál es el hilo discursivo. Mira, NC lo pone en el formulario. NC te dice, es la frecuencia absoluta del intervalo crítico, ¿no? Entonces, si el intervalo crítico es este, ¿sí? La frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta del intervalo crítico es este, ¿ves? 7. Antes estaba, ya no está, ¿ves? Me la acabo de cargar. Oh, ¿ves? ¿Has visto? Sí, venga, más dudas. Dígame, ¿cómo te llamas? María Ángeles. María Ángeles, tiene una duda. ¿Por qué el intervalo crítico es este y no el anterior? Muy bien, muy buena pregunta. Mira, porque tú lo que vas haciendo es, para yo saber el intervalo crítico, ¿sí? Para yo saber el intervalo crítico, lo que yo tengo que buscar aquí es más fácil porque ya te dan el valor, ¿sí? El valor te han dicho que es 13,5, ¿sí? Y ves por aquí, PK, ¿sí? Que es el valor menos el límite inferior del intervalo. ¿Sí? El límite inferior, claro, si tú dices, ¿no? Que es este, ¿sí?
el límite inferior te va a poner 11,5, no, 10,5. ¿Ves? Entonces, también yo creo que si lo haces así también te va a salir, ¿vale? También te va a salir. Pero te han puesto este porque justo está en el límite. Por lo tanto, si tú coges este valor, ¿sí? Cuando vayáis a coger un valor, el que tenéis que coger siempre es el valor del intervalo crítico, el valor inferior del intervalo crítico exacto. Si tú coges este, te sale, pero si coges este también te va a salir. ¿Vale? Pero yo usando esa lógica, usaste los ejercicios de que ponía el tema 2, o sea, que había como una batería de ejercicios. Lo de una batería de ejercicio, ¿vale? Sí. Y después, en la solución, porque mucho aplicando esa lógica, después no me daba el resultado. ¿No te da el mismo resultado? Pues hay algún error, seguro. Entonces, claro, me veía como rato investigando y aquí me aparecía como una fórmula para calcular el intervalo crítico que era n por k entre 100. Bueno, pero claro, pero eso es cuando n por k entre 100, ese es el valor del percentil, ¿sabes? Si te vas a la fórmula de los percentiles, ¿sí? Los percentiles, del percentil en pk, te vas a la fórmula del pk, pone nk partido 100, ¿sí? Claro, y ese valor te indica en qué intervalo está. Lo que sucede es que en este caso coincidía con el límite, ¿sabes? Entonces, si tú coges que está aquí, dices que es este, pues entonces aquí tienes que poner 11,5. Tú haces todos los números con 11,5 y seguro que te va a dar 80 también. Porque aquí lo que sucede, que al haber cogido este, si te das cuenta, 13,5 da 13,5, no es, pero esto es 0. ¿Ves? Por eso te queda 80%. Si tú pones 11,5, te va, sustituye, entonces tendría que poner en 17 y 15, ¿sí? En vez de poner 32 y 7, ¿vale? Y te va a dar 80 también, ¿vale? Hacedlo y veréis cómo confiar. A ver, ¿sería posible ver el problema 4 del examen A cuando hables del área de...? Sí, por supuesto que es posible. Cuando en el siguiente tema, que es el tema 3, que es desviaciones típicas, o sea, índice de dispersión, lo vamos a ver, ¿vale? Voy a seguir con el tema, ¿vale? Vamos a acabar el tema 2, ¿sí? Para empezar el tema, para empezar a intentar acabar el tema 3 el máximo, ¿vale? ¿Vale? Venga. Bueno, esto es lo que tú estabas diciendo. Ya se me ha olvidado tu nombre. ¿Cómo era? Sara, eso. ¿Ves? Esto de aquí. ¿No? ¿Vale? Cuando te coincide con uno de los extremos, coja el de arriba o el de abajo y te va a salir igual. ¿Vale? Bueno, esto es lo que os decía antes, ya para acabar el tema 2, relajarse. Cuartiles y deciles. Yo tengo una distribución, ¿no? Desde el 0, ¿no? por 100 al 100% de los datos, ¿no? Si estos fueran datos, ¿no? Si yo lo divido en 4 trozos, sería cuartiles, ¿no? Sería cuartil 1, ¿no? Cuartil 2, cuartil 3, ¿no? ¿Sí? Si lo divido de 10 en 10, serían deciles, ¿sí? ¿Vale? Por lo tanto, la mediana, ¿no? Que fue una pregunta que hicieron antes, coincide con el cuartil 2, ¿sí? Con el percentil 50 o cuartil 50 y con el decil 5. ¿Ok? ¿No? Bueno, pues repito, la mediana deja por debajo de sí el 50% de los datos. ¿Estamos de acuerdo? Vale. El 50% de los datos es el PK, ¿no? Es cuando la K es 50%, ¿sí? O sea, el percentil 50. ¿Sí? Vale. Los cuartiles los divido en 4, ¿no? Cuartil 1 hasta el 25%, cuartil 2 hasta el 50%. Por lo tanto, la mediana coincide con el percentil 50 y el cuartil 2. ¿Sí? Los deciles divide las proporciones, ¿no? En porcentajes de 10 en 10. Tú tienes decil 1 hasta el 10% o inferior.
Decil 2, el valor que deja por debajo de sí el 20%, decil 3, decil 5 deja por debajo de sí el 50%, ¿sí? Por eso la mediana coincide, el valor de la mediana coincide con el percentil 50, el cuartil 2 y el decil 5. ¿Vale? Está grabado. Lo puede volver a escuchar. ¿Sí? ¿Vale? Esto es como un mantra. La mediana coincide con... Por Dios. Qué cosa, ¿verdad? Venga, vamos con el 3. Venga, ánimo. Venga, si vosotros podéis. Bueno, la variabilidad. ¿Qué me dirá? ¿Cómo varían los datos? ¿No? Si los datos no varían, sí, pues no tenéis variable, lo que tenéis es una constante. ¿No? ¿Sí? La asimetría, ¿no? Hace referencia a si los datos, ¿no?, están igualmente distribuidos en torno o no a un punto central. Ya sea, ¿no?, de izquierda a derecha o de arriba a abajo, por eso es asimetría o kurtosis, lo que estudiáis. ¿Vale? La variabilidad es importante, ¿no? Pues si solamente calculas la media, ejemplo típico, ¿no? Digo, saca un 10 y un 0, media un 5, más o menos tengo idea. No, mira, no, de uno eres un crack, el otro que está un poco tieso de conocimiento, ¿vale? ¿Sí? Entonces, por eso es importante la variabilidad. Cuando des la media, es importante la variabilidad y además de la variabilidad es importante el n. ¿Eh? Entonces, para realmente poder interpretar una media necesitáis el n, sí, y la variabilidad, no solamente la media. ¿Vale? Bueno. Por eso no, cuando te ponen las noticias nada más que te ponen el porcentaje, pero no te dicen el n. No sabes cuánto. Total. ¿Sí? ¿Vale? O te dan la cantidad, pero no la proporción relativa. Bueno, pues eso es un poco la idea de la variabilidad, ¿no? Y como siempre, dependiendo, fijaros que el tema 3, lo único que aparece en las diapositivas es lo mismo que tenéis en el formulario. Igual, pero esquematizado con un poquito de más letra. ¿Qué es la variabilidad o dispersión? Hace referencia al grado de variación de un conjunto de datos de puntuaciones, ¿no? Cuando hay poca variabilidad, se dice que la distribución es homogénea, ¿no? Homogénea que todo el mundo saca lo mismo, no todo el mundo saca un 8, un 9, un 8, un 9, un 8, un 9, ¿sí? Está homogénea y está alta, ¿sí? ¿Sí? El caso extremo, ¿no? La máxima homogeneidad que sería que todos los valores se dan por el mismo, ¿no?, en la misma cantidad. Hay el mismo número de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. Entonces no hay variabilidad, hay homogeneidad en la distribución. Es fácil esto, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? Para cuantificar la dispersión se puede hacer de dos formas, ¿no? Medir, ¿no?, lo que se llama, ¿no?, cuánto se asemejan o diferencian entre sí las puntuaciones, que es lo de la amplitud total o rango, ¿sí? Es decir, cuál es el valor máximo y el mínimo. Yo digo, el rango de las puntuaciones es 4, ¿sí? O el rango de las puntuaciones es 2, solamente cuál ha sido el valor más alto y el más bajo. Te da un poco una idea genérica, ¿no?, de más o menos si ha habido o no una cierta variabilidad. No es muy buena medida. También tienes lo que se denomina la amplitud semi-intercuartil. Atención, que esto, esto es una pregunta que normalmente la gente cae en los exámenes. En la amplitud semi-intercuartil, no está puesto aquí, así está. Fijaros, la amplitud intercuartil, solo intercuartil es el Q3 menos el Q1, ¿vale? Que es una diferencia entre el valor máximo y el mínimo en el rango. La amplitud intercuartil, que lo tenéis en el formulario, es la diferencia entre el Q3 y el Q1, ¿vale? Pero la amplitud semi-intercuartil es la diferencia entre el Q3 y el Q1 dividido entre 2. ¿Vale? Esto lo recalco porque hay veces que preguntan por la amplitud intercuartil y todo el mundo va del tirón y te sacan la media.
y no es la media. La amplitud intercuartil es solo la diferencia, ¿vale? Sí, ahora vamos a ver en ejemplo. Os estoy llamando la atención sobre eso. Dime. Entre dos, la media. Y después tenéis la dispersión, ¿no? Que es cómo de disperso, cómo ¿no? de alejado están los datos respecto a un punto central. Normalmente la varianza de desviación típica es respecto a la media. ¿Sí? Eso es los índices de dispersión típicos, ¿vale? Cuánto de disperso están los datos respecto a la media. Y ya está, ¿vale? La amplitud o rango, ya os lo he explicado, valor máximo menos el valor mínimo, ¿sí? Y después la varianza de la desviación típica en realidad es como una media. La desviación media es el sumatorio, esto lo tenéis en el formulario, en valores absolutos de cada puntuación menos la media. En valores absolutos porque ya sabéis que si esto no fuera en valores absolutos sería un 0. El sumatorio de cada puntuación menos la media da 0, siempre, ¿vale? Por eso es el sumatorio de cada puntuación menos la media en valores absolutos, quitándole el signo, ¿vale? Dividido entre n. Esta sería la desviación media que tenéis en el formulario, ¿vale? ¿Qué es la varianza? Pues lo mismo, pero un poco ¿no? Más elaborado, en el sentido que es el conjunto, ¿no? Si os dais cuenta, es el sumatorio de cada puntuación menos la media al cuadrado, ¿no? Dividido entre n. En realidad es como una media de las diferencias cuadráticas, ¿vale? Una media también. En el de antes eran en valores absolutos y ahora lo que ha hecho es elevarlo al cuadrado. ¿Para qué lo eleva al cuadrado? Pues lo mismo, porque si no lo eleva al cuadrado, cada puntuación menos la media, ¿sí? Se anularía ese sumatorio, ¿vale? Esto es una cosa simplemente de aplicar la fórmula que no tiene más. ¿Tenéis alguna duda de este tema? ¿No? Entonces, bueno, la fórmula o la varianza es lo que os acabo de explicar. La desviación típica, pues, si os dais cuenta, la varianza era s cuadrado sub x, ¿no? La desviación típica es s sub x, por lo tanto, la raíz cuadrada de la varianza es la desviación típica. ¿Por qué hacen la desviación típica? Porque la varianza sale en unos números muy grandes, porque está elevado al cuadrado. Entonces coge, le hace la raíz cuadrada y ¿no? Es más fácil de entender la variabilidad con los datos así, ¿vale? Bueno, las propiedades de la varianza y la desviación típica, esto no tiene mucho problema, si simplemente se trata de que si tú sumas ¿no? una constante, pues la varianza, la desviación típica no va a modificarse. Si tú lo multiplicas por un valor, pues tienes que multiplicar la varianza por ese valor al cuadrado y la desviación típica por ese valor. Eso no tiene mucha historia. Aquí os mencionan esto, pero prácticamente en primero nunca lo preguntan, que es la cuasi varianza. En datos 2 sí que os lo van a preguntar mucho, la cuasi varianza, que es como dice, ¿no? Como os dais cuenta, la varianza era el sumatorio de las puntuaciones de cada puntuación menos la media al cuadrado partido por n. Esto es igual, pero partido por n menos 1, ¿vale? Igual, lo único que pasa es que la cuasivarianza es un buen estimador de la varianza poblacional, por eso es tan importante la cuasivarianza, yo lo veréis en segundo. ¿Vale? Y obviamente si esta era la varianza, ¿sí? ¿Veis? Esta sería la cuasi desviación típica, ¿veis? Igual, pero elevándola al cuadrado. Esta es una pregunta que a veces cae, que es el coeficiente de variación, ¿sí? El coeficiente de variación es, si yo tengo una muestra, yo mido, yo qué sé, vuestra inteligencia y la de otro grupo, ¿no? Os paso también un coeficiente intelectual de inteligencia y mido la media, ¿no? Y la desviación típica. Digo, ¿en cuál de los dos hay más variabilidad? No se debe calcular directamente, no debe comparar directamente las desviaciones típicas o las varianzas, porque depende de la media, ¿sí? Entonces, por eso está el coeficiente de variación, ¿vale? Que es esto que tenéis aquí, que lo tenéis también en el formulario. El coeficiente de variación es la desviación típica partido por la media multiplicado por 100, que te da una proporción, ¿no? De cuánto representa la variabilidad respecto a la media. Aquí hay un ejemplo, dice, yo mido la ansiedad, ¿sí? En un grupo y tiene 11,5, ¿no? Dice, tiene una media en ansiedad de 11,5 y desviación típica de 6,9, ¿vale?
Y en otro grupo la media es 7,75 y desviación típica de 5,36. Y os preguntan, ¿cuál de los dos grupos tiene más variabilidad? Pues tú dices, pues primero, ¿no? ¿No? Porque el primero tenía 6,9 y el segundo tiene 5,36. No podéis directamente comparar los índices de variabilidad. Tenéis que hacer la comparación en relación con el coeficiente de variación. Es decir, que tendríais que coger cada desviación típica, dividirla entre su media, ¿sí? O multiplicarla por 100 o no, y ver, y ver cuál es mayor. Y si hace el coeficiente de variación, verás que el coeficiente de variación, ¿sí?, del grupo 2 es mayor que el coeficiente de variación del grupo 1. Es decir, la variabilidad en el grupo 2 de la ansiedad es mayor que en el grupo 1. ¿Por qué? Porque en el grupo 1, ¿sí?, la variabilidad era 6,9, pero la media de ansiedad era 11,5, era mucho más alta. Mientras que en el grupo 2, aunque la variabilidad era 7,75, ¿sí? Era 5,36, ¿sí?, la media, ¿sí?, era más baja. Es como si tú dices, voy a pesar mariposas y elefantes, ¿no? ¿Sí? Y yo digo, el rango de variabilidad, ¿no?, la desviación típica en el peso de los elefantes es 234 kilos, ¿sí?, y en la mariposa es 0, no sé cuántos gramos. Pues más variabilidad los elefantes, ¿no? Tiene que compararlo primero con respecto a la media de peso de los elefantes, la media de peso de la mariposa, divide, ¿sí?, según la fórmula, ¿no? Desviación típica partido de desviación típica, y ahí ves cuál de los dos tiene más variabilidad. Cuando os pidan comparar variabilidades de la misma variable, ¿sí?, en distintos grupos, no fijaros directamente en el índice de variabilidad. Tenéis que coger y dividir la desviación típica por la media, ¿vale? Y me preguntaron, para acabar, ¿sí? Hubo una persona que me pidió que, bueno, esto es lo que os decía antes, fijaros, amplitud intercuartil Q3 menos Q1, semi-intercuartil Q3 menos Q1 dividido por 2, ¿vale? Que una persona me preguntó que sacara del febrero en la pregunta 4. ¿Recordáis que lo preguntó? Sí. Pues eso, que por lo menos, a ver, la pregunta 4, bueno, la pregunta, sí, entiendo que te haya costado trabajo, entiendo la duda, porque claro, dice, atención, esta es la pregunta, ¿eh? De acuerdo con los datos de la tabla 1, ¿sí?, el valor de la puntuación que está 2 desviaciones típicas por debajo de la media. Pues lo único que tienes que hacer es sacar la media, ¿sí?, calcular la desviación típica y coger la media menos 2 veces la desviación típica. Y esa sería la respuesta, ¿no? Entonces, claro, tenéis que calcular media y desviación típica, ¿no?, de la tabla, en la tabla 1, la pregunta 4, ¿sí? ¿Veis? Pues calcula la desviación típica, que es 2,38, ¿veis? Calcula la media, que es 11,25, y como la pregunta es qué puntuación corresponde, ¿sí?, la distancia, si te das cuenta, la pregunta es la media, ¿no? ¿Sí? ¿Veis? Media menos 2 veces la desviación típica. Pues la puntuación es 5,59, ¿vale? Muchas veces lo único que hay que leerse bien qué es lo que te están preguntando, ¿sabes? Y simplemente, ¿vale? Bueno, pues para el siguiente día deberíamos acabar el tema 3 y empezaríamos coeficientes de correlación. Pero la clase del siguiente día la empezaremos corrigiendo las preguntas de examen, ¿sí? De los 3 primeros temas, ¿vale? Y después explicar un poco el tema 4, ¿vale? Y lo que no se haya podido explicar del tema 3. Pero empezaremos el jueves que viene con las preguntas correspondientes a los exámenes de
febrero de 2020 tipo A y tipo B que hacen referencia a los contenidos de los temas 1, 2 y 3. Y después tema 4. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Si no, está grabado. ¿Ok? Se congeló. Se congeló. Álvaro, voy a hacer la pregunta. Un momento, voy a ver. Sí. Pregunta. Hasta la semana que viene.